Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de cada día miércoles, que la tenemos a la misma hora. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis del mercado, obviamente un análisis en vivo, y por supuesto vamos a estar haciendo a lo que llamamos nosotros perfecciona tu trading, ya que por supuesto todos los días miércoles le dedico un tiempo, en el caso de que ustedes tengan por supuesto, a alguno de sus trades o a alguno de sus análisis que quieran obviamente indagar y ver cómo van, para que puedan, por supuesto, cada vez más tener más experiencia o tener un poco más de puntería, digamos, entre comillas, a la hora de hacer sus trades, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces la sesión de hoy con un análisis del primero los eventos que están aquí en el boletín, también del calendario económico, porque hoy tenemos un evento muy importante que va a ser a las 13 horas, horario de Perú, que es la decisión de los tipos de interés de la Fed. Este evento obviamente es muy importante debido a todos los acontecimientos que han estado sucediendo últimamente y porque indica hacia dónde la Fed estaría apuntando. Yo les quiero mostrar aquí este posteo que hice anoche, ¿sí? 21 de marzo a las 10 p.m. a la noche, lo hice en horario de Argentina, por supuesto, donde ustedes pueden ver aquí dos imágenes, ¿sí? Se las voy a ir mostrando. La primera, la de acá arriba, es o son los barómetros de los tipos de la Fed. En el momento de anoche, cuando saqué el print de pantalla, me decía que el 87,1% de las personas encuestadas, que son economistas, analistas, especialistas justamente en este campo, tenían la proyección de que el día de hoy la Fed subiría en 25 puntos básicos, es decir, 0,25 más, para ir desde 4,75 a llegar a 5, a los 5 puntos, es decir, a una tasa de interés anual del 5%, ¿sí? Esto obviamente ha ido cambiando, pero hoy lo tenemos en estos valores. Y por otro lado, en la imagen que tenemos aquí abajo, lo que tenemos es el dot plot o el gráfico de puntos, que en este caso es un poco más a largo plazo, porque verán que viene del 2022, 2023, 24, 25 y 26. En este caso, son proyecciones que hacen los mismos miembros de la Reserva Federal hacia el futuro. Y ellos van, cada uno de estos puntitos representa un voto. Por ejemplo, acá tenemos un miembro que votó en 5.50, otro miembro que votó en 4.25, será aproximadamente. Y la cuestión es dónde está la mayoría de los votos. Por ejemplo, en el 2022, la mayoría de los votos estaba cerca del 4.50. Ahora en el 2023, la mayoría de los votos está apenas por encima de los 5 puntos. O sea que estaría coincidiendo lo que dan las proyecciones de algunos economistas y analistas con las mismas proyecciones que dan los miembros de la Reserva Federal. Nada más que aquí está un poquitito por encima de los 5 puntos. ¿Sí? O lo podemos decir que está en 5 como para redondear. Ahora, así va a estar durante todo este año 2023, según estas proyecciones. Pero va a ir descendiendo a lo largo del año porque la mayoría de los votos para las tasas en el 2024 está por encima de los 4 puntos, ¿sí? Después, para el año 2025 tenemos un poco más desagregado, no hay una gran mayoría, pero podemos decir que está entre los 3 puntos aproximadamente. Para luego, en el 2026, ya la mayoría está en los 2,50, ¿sí? Es decir, que durante todo el 2023 y el 2024, como dice aquí el posteo, las tasas permanecerán por encima o en el mismo lugar del 4%. Para ya después, en 2025 y 2026, ir descendiendo y finalmente en el año 2026 lograr llegar a una tasa cercana al 2%. O sea que aquí tenemos las reales proyecciones, sobre todo en el dot plot, de
miembros, los propios miembros de la Reserva Federal. ¿Sí? Bien, si alguien tiene alguna duda, por supuesto, me puede escribir a través del chat. ¿Sí? Mi nombre es María Emilia Jiménez, perdón, no me presenté, empecé muy embalada porque el tema de hoy es súper importante. ¿Sí? Este seminario, por supuesto, está siendo grabado, al igual que todos los seminarios que se dan cada semana. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar el día de hoy? Como puse aquí en este otro posteo de Twitter, de paso les muestro mi cuenta, @etrading_emilia. La Fed resuelve hoy el dilema. ¿Qué hará? ¿Seguirá controlando la inflación o estará yéndose hacia cuidar la estabilidad financiera? Lo veremos obviamente el día de hoy. Para mí coincido con lo que les mostré recién aquí, ahí leo el comentario que me han puesto, que las tasas van a subir un poquito más, se va a concentrar un poco más en lo que es el cuidado de la inflación, porque la estabilidad financiera, por más que pende de un hilo, dentro de todo lo pudieron sobrellevar, y van a seguir en ese camino, pero luego ya van a tener que ir encontrando, digamos, un cambio. Esa es la perspectiva de momento. A ver, voy a leer entonces lo que me ha escrito por aquí Alexandra. Uy, pero bastante demorado en estabilizar esas tasas, muchos años, y es que sí, a veces la inflación lleva tiempo en estabilizarse. A veces no, puede ser que la logren llevar a los niveles deseados o cercanos a esos niveles mucho antes, o puede que tarde, pero es un proceso generalmente lento. Igual, para que se dé la inflación también transcurrió mucho tiempo, no es que fue de un momento para el otro. Acá todo en la economía lleva sus meses. ¿Sí? Vamos a verlo. Tasa de inflación de Estados Unidos. Vamos a ir a un gráfico de 5 años y veamos. Acá me preguntan si hoy se decide el futuro del dólar. Hoy se decide el futuro de todo el mercado, básicamente. Porque todo lo que hace Estados Unidos repercute a todos los mercados financieros. Miren ustedes el tiempo que llevó, la inflación ir desde niveles muy buenos, 2020 principios, a llegar al pico, principios del 2022. O sea que llevó quizá más o menos 2 años. Y ahora la inflación está en un 6% y el objetivo es llevarla a este nivel del 2%. Quizá lleve menos tiempo, quizá no. Yo creo que durante el 2023 lo más posible es que tengamos las tasas por encima del 4%. Que por encima del 4% siguen siendo un poquito elevadas. Ahora actualmente están en el 4,75 y se espera que esta tarde, más tarde, en unas horas, llegue al 5%. Y la proyección en el largo plazo, con este gráfico de dot plot, que es muy importante que ustedes lo vayan viendo, o si no, obviamente yo en cuanto lo vea, lo voy publicando, porque al ser a largo plazo no es algo que haya que ver todos los días, ¿sí? Lo voy publicando, se los voy actualizando para que ustedes sepan cuáles son las perspectivas. De momento son esas. Así que vamos a tener que armarnos de mucha paciencia porque los ciclos de mercado son así, llevan su tiempo. ¿Sí? Vamos a ver, aquí me están solicitando ver el dato de la inflación de esta mañana. A ver. Se publicó el dato de la inflación de Reino Unido el día de hoy. A ver que voy a sacar los filtros. Vamos a poner así. Bien, vamos a empezar con los datos que se publicaron hoy importantes. Se publicaron varios datos de inflación y uno de ellos es el de Reino Unido que está pero en grandes problemas. Vean lo que es la inflación de Reino Unido. Anual, 10,4 cuando antes era 10,1 y se esperaba que bajara a 9,9. No sucedió. Vamos a ver cómo viene la historia de la inflación de Reino Unido, porque evidentemente no la están pudiendo controlar. Vean aquí.
Acá estamos desde principio del 2022. Tuvo un gran momento de subidas, acá se estabilizó, subió, acá empezó a bajar y acá ha vuelto a subir. No está en los niveles, por ejemplo, del 6% como está Estados Unidos. Todavía sigue por encima de los 2 dígitos, lo cual es totalmente malo. Es una inflación que se está descontrolando. Eso con respecto a Reino Unido, que fue uno de los países que publicó el día de hoy la inflación. Después, otro que publicó la inflación es Sudáfrica, ¿sí? Pero en este caso tiene 7%, que está subiendo, pero o sea, está mala la inflación, no tan mala como la de Reino Unido. ¿Quiénes más publicaron la inflación el día de hoy? Solo ellos, me parece. Sí, solo ellos han hecho la publicación de la inflación. Sí, sí. Que justo acá Alex me preguntaba el dato de inflación de Reino Unido. Le sumamos el de Sudáfrica también, pero en este caso, mientras más suba la inflación, más tienen que subir la tasa. Eso es lo que significa a niveles de políticas o de movimientos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me van avisando. Y mientras más sube la tasa de interés, otra cosa, vamos a explicarlo por acá. Es como una cadena. Tenemos, cuando aumenta la inflación, que es el IPC, en consecuencia, entonces, aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa, entonces aumenta el costo del dinero. Si aumenta esto, entonces disminuye el PBI, o lo que es la economía, se empieza a contraer. Y con respecto a las monedas, mientras más aumenta la tasa, más aumenta la moneda en sí. Se vuelve más cara porque los operadores de Forex, digamos, de monedas, se ven muy atraídos por aquellas que tienen la tasa más alta. Entonces, mientras más sube la tasa de interés, más atractiva se vuelve la libra para los inversionistas o para los carry traders. Pero depende en que la suban, porque por ahí puede ser que la inflación esté muy alta, pero que la tasa no la suban. Eso ya depende de cada banco central y de las medidas que tomen. ¿Sí? Hay bancos centrales que les sube la inflación, pero la tasa no la suben tanto. Entonces, este es el motivo que hace que las monedas suban o se pongan más atractivas una frente a la otra. ¿Cómo hay que hacer? Simplemente venir aquí y hacer una comparación de quién tiene la tasa más atractiva, como se puede ver acá en este gráfico. Pero de hecho, el hecho de que la suban 25 puntos la Fed, entonces los mercados lo toman como algo positivo. Y depende. Sí, ahí vamos a responder esa pregunta. Quiero mostrarles primero esto. Así cierro esta idea y pasamos a la pregunta de Alexandra. Bien, ¿qué es lo que hay que ver acá? Fijarse cuál es la moneda que tiene la tasa más atractiva de estas 8 que son, digamos, las primeras, las mayores, las que más se operan. Si hacemos una comparación, vemos que Estados Unidos y Nueva Zelanda son los que tienen la tasa más alta. Después les sigue Canadá. Entonces, por ejemplo, a la hora de operar el par, por ejemplo, dólar-franco, tenemos que el dólar tiene la tasa más alta, bastante más alta que el franco, que la tiene en 1%. Ni hablar de Japón, que la tiene negativa. Entonces, un inversionista va a preferir ir en largo en el dólar franco, es decir, comprarlo al USD CHF, en vez de venderlo. Porque si lo compra y lo mantiene, va ganando, digamos, un interés por el hecho de estar yendo a favor de la moneda cuya tasa de interés es más alta. Si uno va en corto en estas monedas y lo mantiene durante mucho tiempo,
Uno es el que tiene que pagar el interés. No sé si ustedes han visto que hay un concepto que se llama swap a la hora de que ustedes hacen sus trades, y en algunos casos se les paga y en otros casos se les cobra. Se les cobra cuando ustedes van a favor de la tasa de la moneda cuya tasa es más baja. Y mientras más diferencia haya, más se les va a cobrar. Si van a favor, mientras más diferencias haya, más diferencia van a ganar. Entonces, esto se le llama carry trading y por eso, mientras más alta sea la tasa, más atractiva se hace la moneda, porque todos tratan de ir hacia ella y evitar ir hacia las monedas cuya tasa es más baja. Porque obviamente nadie tiene ganas de estar pagando un swap cuando en realidad lo puede cobrar. Bien, ahora espero que se haya entendido eso. Si quedó alguna duda me avisan, me escriben. Voy a responder la pregunta de Alexandra con respecto a que la Fed solo suba 25 puntos básicos si lo toman como positivo. ¿Por qué te dije depende? Porque bueno, esto obviamente es bastante crítico porque hay eventos que antes no estaban, como las quiebras de los bancos, que es el tema del que vamos a hablar mañana en el seminario. Por eso hoy no quiero indagar mucho en eso para no repetir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es positivo en realidad que antes venían con subidas mucho más grandes. Venían con subidas de 75 puntos básicos, después la proyección es que subieran 50 para luego subir 25. ¿Qué quiere decir? Que la subida está siendo más leve. Y mientras más pequeñas son, significa que va a llegar un punto en el que no van a subir nada y va a llegar un momento en el que van a empezar a caer. Que básicamente eso es un ciclo que llega a su fin. Al principio sube mucho, después sube menos y después sube menos. Espero que se vea ahí el ángulo, lo voy a hacer con otro color. ¿Sí? Al principio la subida es bastante inclinada, después la subida es un poco más plana, luego más plana, hasta que luego es horizontal y después empieza a caer. Es como un ciclo. Entonces, es positivo desde ese punto, de que ya es una subida menor a las anteriores. ¿Sí? Desde ese punto está bueno, pero a nivel sentimiento de mercado. Esto es solo a nivel sentimiento porque se empieza a palpitar que ya dentro de poco o falta menos para que la Fed haga este cambio, este pivote. Pivote es cuando cambie de dirección. Esto es a nivel sentimiento. Pero a nivel fundamento no es bueno, porque las tasas, por más que suban poquito, siguen subiendo. Por más que suba solo 25 puntos básicos, la tasa va a ir a 5 puntos. Sería la tasa más alta y seguiría siendo un costo de financiamiento o de financiación alto. Y ya hay bancos que están sufriendo eso. Entonces, ¿es y no lo es? ¿Sí? Desde el fundamento no, desde el sentimiento sí. Y acá tenemos ese encontronazo de posiciones que hacen que las posiciones que tomemos nosotros sean tan dudosas o con tanta inseguridad, o no diría inseguridad, la palabra mejor sería incertidumbre. Pero esto pasa porque estamos justamente en un momento que estamos cada vez más cerca del cambio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese cambio, es ahí cuando vienen esas preguntas, esa incertidumbre, pero es propia del ciclo. Es eso lo que pasa. Les quiero mostrar, ya que estamos hablando de la inflación, quiero ver la de zona euro, la tasa de inflación, que está un poco más leve que la de Reino Unido, tiene mejor desempeño que la de Reino Unido también, pero le falta mucho. Pero acá vemos que subió con mucha fuerza y ya está bajando. Acá está un poquito estancadito, digamos, porque bajó poquito en relación a la otra, pero dentro de todo no es tanto. No está tan alta ni está en 2 dígitos todavía como está en Reino Unido, y le falta bastante para igualar el 6% de Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes lo que pueden hacer directamente para hacer una comparación de las inflaciones de los diferentes países, para sacar conclusiones de hacia dónde pueden ir las tasas, directamente vienen acá indicadores, tasa de inflación, y pueden ver, bueno, este que dice porcelana me lo traduce mal,
pero es China. China tiene una tasa de interés va en 3 puntos más o menos y tiene la inflación en 1%. Entonces acá, si tiene la inflación en un 1%, es difícil que la suba más a la tasa. No tendría necesidad de hacerlo. ¿Mm? Japón, sí. Japón está en una inflación del 4,3 y tiene una tasa de menos 0,10. Es decir, que en cualquier momento va a tener que subirla, le guste o no le guste. El tema es que si no lo hacen es simplemente porque no quieren afrontar el costo político. Si no lo hacen es simplemente por líneas o ideas políticas, porque económicamente deberían hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, con todas estas presiones que están teniendo los diferentes bancos centrales de no subirlas tanto, entonces Japón se está empezando a relajar también. ¿Qué otros países tienen la inflación todavía alta y van a tener que seguir trabajando? Y bueno, todos los que están por aquí abajo. De aquellos que ya están en niveles peligrosos, bueno, Reino Unido para mí es la peor, Rusia también, bueno, zona euro, ni hablar, Australia, de lo que digamos las economías más grandes, ¿sí? Bueno, acá también se traduce mal, es Turquía, bueno, y acá Argentina, que mejor ni hablar también. Bueno, o sea que lo que habló Christine Lagarde fue lo que hizo subir al euro. Mira, justo hoy tenemos aquí en el boletín de hoy, que es este, como verán es de la fecha de hoy, 22 de marzo. Acá creo que están. Déjenme ver un momento, si es aquí o más abajo. Acá, cuando se analiza el euro contra la moneda mexicana, dice, Lagarde reafirmó la determinación de que el Banco Central Europeo va a situar la inflación en la zona del 2%. O sea, está diciendo básicamente que su objetivo, al igual que el de la Reserva Federal, es concentrarse en que la inflación baje al 2%, frente a 8,5, que es lo que tiene, y ha señalado con mucha confianza de que las subidas anteriores apenas están empezando a repercutir en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la economía no está tan golpeada, que recién apenas están empezando a repercutir, que la inflación está cediendo y que siguen en el camino del 2%. Básicamente es una línea dura donde está mencionando cuál es su plan de una forma bastante clara. Acá lo vuelve a decir, la subida de los tipos de interés apenas están empezando a surtir efecto en la economía. Es decir, que la economía no está en peligro, como por ejemplo toda esta debilidad o esta vulnerabilidad en el sistema bancario estadounidense, que sí, ya hay problemas. Por más que los hayan sabido pilotear, digamos, los hayan sabido manejar, el problema estuvo, no lo podemos negar. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados se preguntan si el Banco Central Europeo podrá seguir subiendo los tipos para combatir la elevada inflación a pesar de las turbulencias que hay en el sector bancario. Han provocado el colapso de bancos estadounidenses, pero también el de un banco suizo. Por más que Suiza tiene otra economía diferente a la de Europa, están muy ligados, obviamente, tienen monedas diferentes. No es un banco europeo en sí, por eso Lagarde está como un poco más confiada y ha dado un mensaje duro y obviamente eso ha hecho que el euro suba porque no hay perspectivas de que lo vaya a bajar, no hay perspectivas de que vaya a bajar la tasa de inflación, la tasa de interés, porque no tiene peligro la economía. Diferente es Estados Unidos, que ya hay amenazas, ya hay realidades que hacen dudar. En Europa esto no estaría pasando y ella está diciéndolo abiertamente. ¿Se entiende hasta acá? Bien.
A ver, acá voy leyendo. Acá William me dice, hola Emilia, hola William, hola a todos. Hoy se definen varios temas. Exactamente. Ujú. Básicamente lo que se está definiendo es, para que, vamos a anotarlo. A ver, hoy entonces deciden las tasas de la Fed, es decir, de Estados Unidos. Entonces aquí, ¿qué se va a definir primero o qué es lo primero que va a moverse en consecuencia de lo que se anuncie y después de lo que se comente? Porque no es solamente que se publica la tasa en sí, sino que después se da un discurso donde se explica el porqué, las ideas y las proyecciones, que en realidad eso es lo más importante, digamos. Entonces, esto define el futuro del dólar. En base al dólar se define el futuro de las bolsas, se define el futuro del oro y el resto de las materias primas. Obviamente, si hablamos de bolsas, hablamos de acciones. Y si hablamos del dólar, empezamos a hablar del resto de las divisas que se comparan con ella, con esta. ¿Sí? Por eso les digo todo el mercado en general. Y obviamente en las tasas también repercute muchísimo, pero muchísimo en el mercado de bonos. Específicamente los bonos de Estados Unidos, pero esto genera un efecto contagio en el resto de bonos soberanos de diferentes países. Entonces, así es por esto que este evento es tan importante, porque define el futuro de todo el mercado en general. Es importantísimo lo que va a pasar. Pero obviamente, uno dice, sí, son importantes las tasas de la Fed, todos los meses pasan, pero este mes en particular es diferente. ¿Por qué? Porque hasta ahora venían subiendo y la economía no venía sufriendo. Pero ahora ya hay evidencias de que las tasas de interés han ocasionado daño. Les quiero recomendar a todos, para que ya estén listos para el seminario de mañana, que vean este video aquí en mi YouTube, que también está publicado en mi Instagram. Mi canal de YouTube es Emilia Jiménez Trading. Mi canal de Instagram es Emilia_Trader. Es este video que se llama Quiebras Bancarias. Lo pueden encontrar acá o lo pueden encontrar por acá. También está en mi Twitter. Yo voy publicando en mis diferentes canales. ¿Sí? Vean primero este y después véanse este, que habla de los bonos AT1 de Credit Suisse, que es un tipo de bono específico de los bancos. ¿Sí? Así que no les voy a adelantar mucho hoy. Quiero ver más que todos sus trades, en el caso que hayan hecho, en el resto de esta sesión, y ya mañana nos dedicamos de lleno al tema de los problemas bancarios. Así que ven, estos dos videitos, ven, son muy cortos, son simplemente con imágenes, por eso son tan cortos. Con texto está este de quiebra bancaria, mercado en pánico, y este de los bonos AT1 de Credit Suisse, que valen $0. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Otra pregunta, a ver, quiero leer si me faltó leer algo. Los índices están golpeados, me dice William. Vamos a ver los índices un poquito, que no los vimos todavía. Vamos a ver primero el Standard & Poor's 500, donde obviamente han subido un poco, pero miren a dónde viene a frenar, ¿sí? Otra vez más, vean que este canal que se ha armado entre esta resistencia y este soporte, dentro de todo está funcionando, ¿sí? Vamos a borrar esta línea que parece estar torcida y que ha quedado en el medio, está también. Y vamos a dejar estas dos, que son las que están, digamos, funcionando. El mercado, dentro de todo, ahora se ha recuperado, digamos, con este último movimiento, por el rescate que han hecho la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense a los bancos que tuvieron este problema. Les rescataron, básicamente les dieron dinero, para hacerlo muy sencillo. ¿Sí? Es como si uno tiene un familiar que está en quebrado, digamos que no tiene dinero, y uno va y le presta. ¿Sí? La persona sigue con el problema, pero nada más que ahora tiene dinero para hacer frente, digamos. Y cómo se solucionó ese tema es que las bolsas han vuelto a subir un poco. No quiero
ser ni pesimista ni optimista con el destino de las bolsas, porque realmente estoy en un momento en el que hay más confusión de lo normal y no puedo establecerles un rumbo. Antes siempre yo les decía, la tendencia a largo plazo es esta, y se las mencionaba. Hoy en día no se los puedo decir, lamentablemente. Pero bueno, esto es así, y es normal que suceda porque son fases del mercado. ¿Qué es lo que les puedo decir con respecto a las bolsas? A ver, quiero ver primero las otras también. Obviamente acá les estoy mostrando específicamente el Standard Poor's 500. Les quiero mostrar el Dow Jones, que también tuvo una leve recuperación, como lo pueden ver ahí. El Nasdaq fue el que más se recuperó y ahora les voy a explicar por qué. Y también antes de explicarles el por qué, les quiero mostrar otro índice más que es de acciones más pequeñas, que se llama Russell 2000, que este casi nunca lo vemos, que el Russell 2000 es el que más cayó. ¿Sí? Vamos a explicar entonces el porqué de todo esto. ¿Qué pasa? Hemos visto dos comportamientos muy distintos. El del Nasdaq, que ha sido, digamos, el más alcista, y vemos el Russell, que ha sido el más bajista de todos. Después el Standard Poor's y el Dow Jones han estado más o menos iguales, con movimientos más leves. Pero quiero que nos vayamos, a los extremos para entender el porqué. Dentro del Nasdaq están la mayoría de las empresas que son empresas, digamos, tecnológicas. Las empresas tecnológicas que están permanentemente ampliando las inversiones, digamos, su investigación, necesitan mucho dinero, mucho más financiación que otra empresa de otra índole. Todo lo que es tecnología permanentemente está evolucionando. Por ejemplo, hay otras empresas que no necesitan evolucionar permanentemente. Tienen un producto que está muy instalado y listo, y se acabó. A lo mejor quizá le hacen alguna renovación a la marca, le ponen algún color diferente, cambian el revestimiento. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no está permanentemente sacando sabores nuevos, ni etiquetas nuevas, ni colores nuevos, ni botellas nuevas. Es lo que es y listo. No le hace falta estar invirtiendo en mejorar algo. Quizá puedan invertir en ampliarse en otro país, pero ya están todos en todo el mundo, básicamente. En cambio, acciones como por ejemplo la de Microsoft, la de Apple, están permanentemente sacando productos, investigando, porque la tecnología necesita eso. Entonces, el rubro tecnológico necesita mucho dinero, mucho. Y como se está empezando a sentir que las tasas tienen que empezar a bajar porque la economía se está rompiendo, significa que ese costo va a bajar. Entonces, es por eso que se ha disparado el sentimiento hacia el alza en el Nasdaq. Diferente a lo que pasa en el Russell. ¿Por qué? Porque en el Russell están las acciones pequeñas, de pequeña capitalización que no alcanzan a estar en el Nasdaq, en el Standard Poor's o en el Dow Jones. Y son, dentro de todo también, están los bancos estos que han quebrado o que están en problemas, que son bancos medianos. Y como la mayoría de estas empresas están en el Russell, es por eso que este índice cae. Entonces aquí ven ustedes que más allá de que las bolsas estadounidenses tienen una correlación, es decir, que todas tienden a moverse hacia una misma dirección, algunas se mueven más, otras menos, porque depende las acciones que compongan ese índice. Y es por eso que les quería mostrar este ejemplo, donde vemos este movimiento tan dispar entre uno y otro y todo tiene un porqué. ¿Sí? Los otros dos, dentro de todo, se han movido más tranquilos y han subido bastante más porque también se espera esa relajación por parte de la Fed. Pero el día de hoy, si la suban en 25 puntos básicos, que es lo que se prevé, sí hay una leve relajación porque no están subiendo tanto como antes, están subiendo poco, pero la siguen subiendo y eso no cambia. Una cosa es lo que se espera, otra cosa es lo que es. ¿Sí? Como a cualquiera de nosotros nos pasa, podemos esperar que pasen 1000 cosas, pero muy diferente es lo que realmente pasa. Ahora, si nosotros seguimos con la cabeza en la expectativa, podemos actuar desde la expectativa y no actuar desde la realidad. Y eso es lo que hace el mercado.
El mercado actúa mucho desde la expectativa a veces, hasta que salen datos que lo hacen caer en la realidad y decirle, mira, podés querer lo que vos quieras, pero esto es lo que está pasando. Y cuando se publican esos datos es cuando se dan esas caídas o esas subidas que son propias de esos eventos que nos hacen, digamos, caer en la realidad. Por eso aquí es que yo les insisto en que ustedes hagan esa distinción del análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis por sentimiento, porque todo sirve obviamente, y si ustedes lo logran complementar, pueden hacer un análisis más profundo. ¿Bien? Y cada uno es diferente, porque lo que te dice lo técnico puede ser muy opuesto al fundamento, lo que te dice el fundamento puede ser muy opuesto al sentimiento, y así. Ahora, cuando todos coinciden, es ahí cuando encontramos una buena armonía, se van un poco esta incertidumbre y nosotros podemos operar desde una perspectiva mucho más tranquila. Pero si tenemos cosas que nos empiezan a hacer ruido porque entre ellas mismas se contradicen, es ahí cuando ya no tenemos tan claro el panorama. Y eso es lo que a mí me hace ruido ahora, porque estamos en un punto de quiebre, donde si deciden, es como dice acá este posteo, la Fed hoy resuelve el dilema. No solamente con la subida de tasas de hoy, sino con lo que diga Powell después. Si él dice hoy que van a seguir enfocándose en la inflación, que lo demás está controlado, e insiste en que la prioridad es la inflación, entonces ahí ya tendremos un poco más claras las cosas. ¿Sí? Hasta que empiezan a quebrar más empresas que nos volveremos a preguntar, ¿y ahora qué pasa? Y volveremos a lo mismo. Porque la inestabilidad va a seguir existiendo mientras las tasas estén cada vez más altas. Eso no va a dejar de pasar. Quizá Powell nos puede dar una dirección clara de momento. ¿Cuándo nosotros podemos realmente estar más relajados? El día que la economía esté estable y que la inflación no exista o esté muy baja. Entonces ahí no habría problemas de momento porque está todo controlado. Acá tenemos la inflación descontrolada y la estabilidad financiera casi que explota. Tenemos dos problemas acá. A falta de uno hay dos. Antes era solo el problema de la inflación. La estabilidad estaba bien. Antes de la pandemia teníamos cero inflación y teníamos estabilidad. Estaba todo bien. Después apareció la inflación y ahora aparece la inestabilidad. Va a empezar esto quizá por el rubro financiero y quizás se vaya contagiando a otros mercados, a otros negocios. De ahora está en la parte bancaria y financiera, veremos si abarca otros sectores. ¿Sí? Entonces, eso sería una cosa. Ahora, si Powell nos dice, subimos la tasa para controlar la inflación en 25 puntos básicos el día de hoy, pero vamos a tener más cuidado, vamos a seguir viendo los datos, vamos a hacer hincapié en la estabilidad, porque estamos viendo que la inflación está cediendo, seguiremos trabajando en ella, pero no vamos a descuidar esto, es decir, seguirán subiendo la tasa, pero lo harán con mucha precaución, porque están muy pendientes de eso, entonces es diferente. Y quizá la tasa suba igual, 25 puntos básicos, pero el mensaje es lo que realmente determina el camino. Porque el 25 es un dato, es un número. Pero ahora, si él dice que el foco es la inflación, que lo otro está controlado, o que la inflación está dentro de todo cediendo, pero se van a enfocar en la estabilidad, bueno, eso ya es diferente. Por eso es que insisto en que ustedes no solamente se queden con el dato, sino de que busquen la información de lo que ha dicho Powell después. Obviamente en el seminario de mañana lo vamos a tocar, así que si no encuentran información o prefieren directamente que se los explico mañana, porque vamos a tener un seminario específico de ese tema. ¿Sí? Acá, el día de mañana jueves, vamos a estar hablando sobre la crisis bancaria que se está viviendo, con análisis y perspectivas, obviamente, el día de mañana, 23 de marzo,
a las 9:30 p.m. ¿Bien? Si alguien tiene alguna duda, me va avisando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna operación que quiera revisar? El oro, me dicen por aquí. Bueno, sí, por supuesto, Alex, ahí lo vemos. Vean el oro también. Estas de acá que están torciditas, las vamos a ir sacando, que están viejitas, vamos a quedarnos con las otras. Y vean cómo el oro ha respetado las líneas, ¿sí? Pueden verlo realmente con la claridad que esto sucede. El precio subió despavorido y ha frenado acá, ha frenado ahí, lo ha hecho acá, lo hace acá. Entonces, si ustedes mantienen estas líneas sin que se tuerzan, porque obviamente yo les dibujo, pasa una semana hasta que nos volvemos a ver y obviamente las líneas se mueven, no las actualizo. ¿Pero por qué? Porque esta cuenta específicamente la uso para explicarles a ustedes. Por eso yo no toco nada, porque lo quiero hacer todo en vivo. Si ustedes realmente esto lo hacen día a día, tienen las líneas actualizadas, van a ver que ustedes pueden ir identificando previamente los lugares donde hay más probabilidad que los precios reboten. Y hablo de probabilidad. ¿Sí? No quiere decir que porque esta línea esté acá, sí o sí el precio tenga que ir acá, o porque esté ahí, sí o sí tenga que ir ahí, o porque en cada rebote sí o sí les vaya a dar entrada. No, son probabilidades de toque. Ustedes después verán si es buen punto para operar, siempre y cuando cumpla con lo técnico, si es que operan solo desde lo técnico, o también si quieren agregarle la parte fundamental y de sentimiento. Con respecto al oro, el oro ha tenido toda esta subida, primero por la debacle del dólar, y además porque el oro es un activo de refugio y es un valor realmente. El oro es dinero, el dólar es deuda. Las monedas fiduciarias o las monedas fiat son deuda, porque se emiten y generan deuda. El oro no lo es, el oro es dinero real. Entonces, si hay un sentimiento de que el sistema financiero estadounidense está complicado, ¿cómo vamos a confiar en la moneda de ese sistema financiero? Si hay bancos que están quebrando. ¿Sí? Entonces ahí, por desconfianza, el mercado se traslada al oro por una cuestión de necesidad de refugio. Entonces, con esto sí podemos estar un poco más claros. Mientras siga la incertidumbre del sector bancario, mientras haya quiebras, mientras la economía esté inestable, el oro va a ser más demandado. Mientras más dudas haya sobre el dólar, más se va a fortalecer el oro. Obviamente aquí ha tenido este movimiento hacia la baja, también por una cuestión de toma de ganancias. Recuerden que aquellas personas que invierten y ven todo este salto, en algún momento toman ganancias. O sea, son caídas propias también de lo que es cerrar posiciones largas. ¿Y dónde cierran las posiciones largas? No en cualquier lado. ¿Sí? Por eso es que analizamos estas líneas. Más allá de que haya vuelto, la perspectiva sigue siendo la misma, pero obviamente operar ya, ahora, cuando está la Fed por hablar y tampoco es tan prudente. Pero de todos modos, ¿vamos por una recesión? Yo creo que sí, que lo más posible es que vayamos a una recesión. Para mí sí. Y mientras más tiempo estén las tasas altas, más probabilidad hay. El Dow Jones, lo vimos recién, lo vemos brevemente un poquito más. Aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente, a ver, se me mueve. Bueno, ahí está. Esto quería trasladar esta línea para acá. Esto lo borramos. Ahí está.
Después esta la vamos a trasladar para acá. Vamos a borrar esta. Y esto es lo único que tenemos para ver con respecto al Dow Jones desde el nivel técnico. Lo fundamental ya se los expliqué. Lo de las bolsas va general para todas, ¿sí? Y en el caso desde lo técnico específicamente, la probabilidad ahora es que el precio llegue hasta este punto o directamente de que caiga acá o acá. O sea, desde lo técnico sería eso. Ahora, operar un índice ahora no sé si sería recomendable. Para mí no. Este tipo de activos al menos no. ¿Mm? En este momento yo creo que sería mejor estar más en Forex, en los pares más grandes, digamos, euro-dólar, libra-dólar, mientras se define obviamente el horizonte, ¿sí? Ustedes saben que la libra es la que peor está, es la que más probabilidad tiene de subir tasas. La zona euro va a seguir subiendo tasas también, pero está más baja la inflación. El dólar lo sabremos esta tarde, después de que la Fed hable. Entonces, como ya tenemos más o menos claro qué es lo que van a hacer, cuál es el rumbo, con respecto a Japón también tenemos muy claro el rumbo. Suiza hay que ver, porque ahora con este tema del banco Credit Suisse y el UBS, que es el banco que adquirió Credit Suisse, Suiza tiene que replantearse el escenario. Australia siempre ha estado muy que sí, que no, que sí, que no. Australia es un punto más de indecisión. Pero ya cuando vamos conociendo, tenemos más perspectivas, digamos, más claras. O con el oro. Son activos donde ya hay caminos más definidos. Ahora, meterse en las bolsas ahora es un poco más complicado. Obviamente, si ustedes lo quieren operar específicamente o 100% desde lo técnico, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero sepan dónde se están metiendo. El dólar ha vuelto aquí a caer y miren dónde sigue rebotando, en esta línea que ya veníamos trabajando, la sigue tocando. Obviamente ahora la perspectiva es de que siga aquí, pero bueno, ahora va a hablar Powell, se va a decidir la tasa, o sea, ahora decir un punto por el dólar es complicado, ¿sí? Hasta que no se defina esto, o por lo menos nos dé una tranquilidad en el sentido de saber hacia dónde van las cosas, aunque sea de corto plazo, va a estar muy raro todo, pero como les decía, puede ser que nos dé un mensaje de que vamos a todo por la inflación, pero sabemos que ese mensaje no va a durar mucho, porque en cuanto empiecen a haber problemas en las empresas y se empiece a dar evidencia de que la economía sufre, vamos a volver con la misma duda. Porque seguimos estando entre la espada y la pared. O se trabaja por la inflación o se trabaja por la estabilidad de la economía. No se puede trabajar por ambas a la vez. Es o elijo una o elijo la otra. ¿Cuál es la menos peor? ¿Sí? Porque las dos son malas. Es malo tener alta inflación, es malo tener la economía desestabilizada. Las dos son malas. Las dos producen efectos nocivos para la economía, para la sociedad. ¿Cuál es la menos peor? Porque las dos son malas. ¿Sí? Entonces, Powell está entre la espada y la pared. Y así también se sienten los inversionistas porque no saben a dónde ir. Estamos en el momento de definir a qué le doy prioridad. Pero si le doy prioridad a uno, no controlo lo otro. Y lo otro también es malo. Así que es una cosa de ir y venir, que es básicamente lo que les vengo diciendo hace mucho, pero el día de hoy no puedo decirles una perspectiva clara, sobre todo con los índices. No quiero decir algo de lo cual no estoy segura, ¿sí? Obviamente yo cuando tengo una cierta seguridad, obviamente cuando yo hablo de seguridad no estoy diciendo que porque digo algo sí o sí va a pasar, ¿no? Pero es como que puedo tener una perspectiva más clara. En este momento, con las bolsas, no. Me tiro más hacia la caída por la incertidumbre, pero bueno, depende de cómo evolucione todo, ¿sí? Yo creo que lo más posible es que la incertidumbre continúe y que la economía siga tambaleándose. O sea, si tenemos en cuenta esos factores, sí, las bolsas seguirían con la tendencia bajista, ¿sí? Pero bueno, esperemos a ver qué dice Powell hoy, que eso es lo más importante para definir un poco más, aunque sea una definición de corto plazo, no importa. Se toma, todo sirve. Les recuerdo mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, para que me sigan, mi
Twitter, @itradingemilia, mi Instagram, Emilia-trader, síganme por estos canales, también subo a veces algunas noticias interesantes en mi canal de Facebook, se llama igual que el de YouTube, acá subo también los mismos videos, subo los mismos posteos, nada más que también a veces subo noticias para complementar los temas que se tratan, para que ustedes puedan leer e interiorizarse un poquito más. Para que puedan tener este boletín a diario, que es muy completo, les trae el resumen de los eventos más importantes, análisis, señales, para que ustedes tomen de referencia, precios específicos de compra y venta. Ingresan a la página newcapitalsecurities.com, van aquí al área de suscripciones, a reportes diarios, completan este formulario, le dan clic al botón regístrate y ya estaría listo. De lunes a viernes empezarían a recibir entonces este boletín. Y para que tengan la cuenta demo, que también se los recomiendo al 100%, es que ustedes soliciten aquí, completando sus datos y dando clic al botón solicitar, y les va a llegar un link para que ustedes descarguen esta plataforma. Es de uso gratuito, no hay necesidad de ingresar dinero, es una cuenta de demostración, es para que aprendan y es como decir, para que estén simulando operaciones. Entonces ustedes ahí pueden aprender a usarla, pueden ver cómo es todo, pueden aprender a analizar, pueden poner en práctica lo que yo les voy enseñando aquí y lo que ustedes leen de los boletines. Entonces, obviamente, estas dos herramientas, ambas son gratuitas y son muy importantes porque les va a ir sirviendo para que adquieran nuevas habilidades. Y obviamente asistir al seminario de mañana haciendo clic al botón regístrate. Si no, pueden ingresar también con este mismo link con el que ingresaron acá. También es válido. Así que bueno, los espero a todos mañana, vamos a estar hablando de este tema. Vean por favor esos dos videitos que les dejé, ahí, de tarea. Son videos muy cortitos porque les va a servir para entenderlo de mañana, que es quizá un poquitito más complejo, por eso estaría bueno que los vean. Muy bueno el seminario, gracias por tu sinceridad, por las aclaraciones, por hacernos ver la globalidad de los mercados, dice Alexandra. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por obviamente estar aquí junto a nosotros en cada seminario cada semana y por estar atentos a los boletines, ¿sí? Muchas gracias, que tengan linda tarde y nos vemos mañana en la noche. Chau, chau.